Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer una base o un soporte para hacer un ramo de flores. El soporte tiene por dentro poliespan, así que es simplemente clavar las flores a la base. Materiales que necesitamos son hilos adecuados para trabajar con ganchillo de 4 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros, un palillo de madera de 12 centímetros, una bola de poliespan o una mitad de la bola, de 65 milímetros. En el centro de la bola hacemos un agujerito con el mismo palillo . Dejamos alrededor de 2 centímetros de palillo por dentro de la bola. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, colocamos un marcador, tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Hacemos un punto de cadeneta y 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y en la segunda vuelta hacemos un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 8 aumentos. Un aumento que son 2 puntos bajos en el mismo punto. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tenemos un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4, 5, 6, 7 aumentos y 8 aumentos. Después del último aumento todavía nos queda un punto, este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Saltamos este punto y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Esta es la base. Ahora vamos a subir los laterales. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, deberíamos tener 16 puntos bajos. Y ahora, la primera vuelta vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta número 2. Empezamos en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta, pero solamente tejemos la parte posterior del punto. Y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior.
16 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y ahora vamos a tejer 16 puntos bajos, igual que en la vuelta anterior, pero ahora ya tejemos el punto en el punto entero de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Hacemos 16 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Continuamos de esta manera hasta llegar a unos 10 centímetros de largo total. Es la misma longitud que el palillo que sobresale de la bola. Tenemos que cubrir todo el palillo. Así que tejemos 16 puntos en cada vuelta. Llegamos a la altura deseada y ahora vamos a continuar para cubrir esta parte, la parte de abajo. Subimos un punto de cadeneta. En la primera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. El motivo repetimos 8 veces, pero esta vuelta vamos a tejer en la parte delantera de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio, en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta y aquí tejemos un punto bajo, cogiendo solamente la parte delantera de la vuelta anterior. Un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento, también en la parte delantera del punto. Un aumento. Un punto y un aumento. Aumentamos 8 puntos en esta vuelta. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Terminamos la vuelta con un aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y en la vuelta número 2, el motivo que repetimos 8 veces son 2 puntos bajos y un aumento. Esta vuelta ya tejemos en el punto entero de la vuelta anterior. Un punto bajo, 2 puntos bajos por separado y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto.
Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 3, el motivo que repetimos 8 veces son 3 puntos bajos y un aumento. Hacemos 3 puntos bajos por separado y después 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo otras 7 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 4, subimos un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta son 4 puntos bajos y un aumento. Empezamos siempre en el mismo sitio donde cerramos la vuelta, para que la unión de las vueltas quede en el recto. Cuatro puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Y también el motivo repetimos otras 7 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 48 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, vamos a hacer una vuelta más, pero esta vuelta hacemos sin aumentar. Entonces tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que tejer 48 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado como siempre, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Podemos comprobar antes si hemos llegado al tamaño adecuado. Ahora vamos a hacer la parte de arriba. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tenemos 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta.
subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto bajo y un aumento. El primer punto tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y después hacemos un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos el motivo hasta terminar la vuelta. Deberíamos terminar con un aumento, después saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. El motivo de la vuelta número 4. Tejemos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. 2 puntos bajos por separado y un aumento. El aumento nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Y repetimos el mismo motivo otras 4 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 5. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo que vamos a repetir 6 veces son 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. 3 puntos bajos por separado y un aumento. Y también repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 6. El motivo que repetimos 6 veces son 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos bajos y ahora un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Repetimos el motivo, 4 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 7. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. El motivo que repetimos 6 veces son 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ahora, vuelta número 8 es la última vuelta con los aumentos. El motivo que vamos a repetir durante esta vuelta son 6 puntos bajos y un aumento. Seis puntos bajos y un aumento. El aumento nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Repetimos 6 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Tenemos 8 vueltas, deberíamos tener 48 puntos. Es la misma cantidad de puntos que en la parte de abajo. Hemos terminado con 48 puntos y aquí también tenemos 48 puntos. Después vamos a unir estas dos partes, entonces es importante
tener la misma cantidad de puntos en las dos partes. Ahora vamos a trabajar en vueltas sin aumentar. Tenemos que tejer 48 puntos en cada vuelta hasta cubrir toda esta parte de poliespán. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, tejemos 48 puntos bajos. Es importante empezar en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Después de hacer la última vuelta de los aumentos, hice 4 vueltas sin aumentar, 4 vueltas de 48 puntos bajos. Antes de unir las dos piezas, en la parte de abajo tenemos que colocar algo rígido para que nos sobresalga el palillo y no se desforme esta parte. Entonces podemos colocar un trozo de cartón o un tapón del tamaño de la base. Lo colocamos dentro. Ahora colocamos el palillo. Rellenamos el hueco. Colocamos las dos piezas, volvemos a coger el punto. Vamos a trabajar en punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, cogemos el punto de la parte delantera y un punto de la parte trasera. El extremo escondemos dentro. Y hacemos un punto deslizado. Continuamos de esta manera hasta terminar toda la vuelta. Tejemos el último punto, cortamos el hilo un poco largo. Sacamos el hilo, enhebramos una aguja.
Y ahora pasamos la aguja por el primer punto deslizado que hemos hecho en esta vuelta. Primero pasamos por el primer punto y ahora por el último. Y la hebra escondemos dentro. Ya tenemos la base terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.